Buenas noches y bienvenidos Ay, ya empezaste carísima. a este séptimo capítulo A una noche de más en... Bloodcast. De Halloween, ¿ok? Sí, parece, marica. Eso Se parece. preguntarán por qué los habré reunido el día de hoy acá. Bien. Porque Cuéntanos, vamos cuéntanos. a pasar terror con el Cuéntanos. tema de hoy. Le creo. Sí, hace mucho tiempo quería tocar este tema. De hecho, es un tema que suelo tocar con amigos o con conocidos porque es muy visceral para mí. Es un asunto demasiado visceral y siento que necesito liberarme. Sacarlo del alma. Necesito sacarlo. Ay, Necesito sí, sacarlo. Desahogarse. Sí. Sí. Desde hace muchos años he tenido un conflicto con, Haber nacido. bueno, entre otras cosas, pienso no que el tema de la concepción pues es tremendo, pero bueno, ya estoy acá y me toca asumirlo, Afrontarlo, sí, padre. Qué me gonorrea. toca afrontarlo. Pero bueno, una de las cosas que más me confronta tiene que ver con la cultura. Esto pues es muy común en Latinoamérica, pero específicamente como Colombia, que es el contexto en el que más me he desarrollado. Es esa cultura de la ventaja, la cultura del más vivo, del vivo vive del bobo, de cómo hago trampa, cómo le hago trampa al sistema, cómo le hago trampa a los demás, cómo saco ventaja, esa cultura ventajosa, esa como ese imaginario de qué hago yo para hacerle trampa a la gente o al sistema o al gobierno, a las entidades para sacar más provecho. Y a partir de eso se configura una serie como de costumbres, si queremos llamarlo de esa manera, sociales que me confrontan un montón. Voy a iniciar con un ejemplo que creo que es el que me llevó a decir, necesito hablar eso en el podcast. Ok. La semana pasada estaba en el supermercado y entonces yo solamente tenía que comprar dos artículos. Solamente eran dos artículos y las filas eran muy largas. Un dildo y qué más. Exactamente, ¿Cuál era el pues otro? claro, no, pues el que usted me pidió para usted y el que usted, el que usted me pidió, sí. Yo les estaba viendo ahí el favor. Pero muy amable Perspicaz, usted. perspicaz el muchacho. Muy amable. Y el lubricante, eran dos cosas. Y el lubricante, Ah, el ya, lubricante ya. para ustedes. Gracias, gracias. Exactamente. A mí, yo la verdad estoy muy contento con la relación que ustedes manejan. Gracias. Bueno, tenía Gracias esos por dos el apoyo. artículos. Tenía esos dos artículos. Las filas de los supermercados estaban llenísimas y hay una fila que dice fila rápida. Y de hecho hay un letrero grande, amarillo, con letras rojas y negras, o sea, una cosa que es súper visible. Visible. Y dice fila rápida, de 1 a máximo 10 productos. Entonces las personas, quienes en ese momento teníamos hasta 10 productos, estábamos haciendo la fila porque es mucho más rápida, hay menos gente. Pues yo estaba ahí haciendo la fila, tranquilo, y delante de mí había una señora que tenía un carrito. Y yo no le estaba prestando mucha atención, y de repente se acercó un señor y le dijo, ay, es que yo solamente tengo, solamente tengo que pagar esto, una botella con agua. Y la señora le dijo, ah, sí, pase. Yo en ese momento dije como que, bueno, o sea, yo también estoy haciendo fila, y esto es que solamente una cosa, la otra. O sea, al final como que, bueno, no me voy aquí a poner a Indisponer. patinar en una tontería. Bueno, el señor pasó, pagó, siguió la señora adelante y ahí fue cuando me percaté. La señora comenzó a colocar cosas, tin, tin, tin. 10, Y yo dije, 11, 12. entonces yo comencé a contarlas. 13, 14, 20, 21, 22 productos. ¡Pum! Y los pagó. Entonces en ese momento yo sentí rabia. Porque yo dije, joder, es una fila que claramente dice fila rápida, de 1 a 10 productos como máximo. ¿Qué falta de lógica puede tener una persona para decir, ah, pues tengo un montón de productos, no Solo quiero me pasé hacer las por 12, filas, no quiero hacer las filas largas, pues me vengo para acá? Entonces, por un lado yo pensaba decirle algo a la señora, decirle, señora, sin entrar en conflicto, decirle como, señora, mire, aquí dice hasta 10 productos y me parece que usted tiene muchos más. Pero luego me di cuenta, bueno, pensé que muy probablemente iba a entrar en un conflicto que la señora puede, es una suposición que hice,
que se hubiera alborotado, me hubiera alegado o básicamente se hubiera enojado. Que me confronta mucho eso. O sea, estás cometiendo un error. Yo te estoy pidiendo que respetes una normativa o que sigas la lógica que aparece ahí y te enojas porque te estoy exigiendo, porque te estoy pidiendo un poco de sentido común. Como el que se pone bravo cuando se mete en la fila y uno le dice algo. Tal cual. Es que Ok. ponerse bravo muchas veces es una mecánica defensiva, pues es como algo de Sí. defensa. Ujú. Pero entonces también pensé en otra cosa. También es culpa de la persona que estaba Atendiendo. registrando, porque entonces ella también debió Realmente, tener el criterio de decir, señora, lo siento, pero esta es una fila para máximo 10 productos. realmente sí. O De, sea, de hecho, yo creo que ellos son los que lo tienen que decir, no, no los mismos y clientes. la otra vez estaba yo en un almacén de cadena, no voy a decir nombre porque no nos están pagando publicidad todavía. Resulta que sí pasó eso, o sea, como que una señora se metió con un carrito y directamente la chica de la caja le preguntó como que señora, ¿cuántos productos tiene? Ah, que no sé qué, pues venía medio carro lleno. Y dijo, no, por favor haga la fila porque esto es solo para máximo Ujú. 10 productos. Exactamente. Entonces, pues sí me parece que Sí, el criterio final lo debe dar la persona que va a Mm. atender, porque tristemente sí estamos en una cultura en que si alguien puede sacar ventaja, va a sacar se ventaja. Exactamente. aprovecha, sí. Y de ahí, entonces, en ese momento yo sentí un poco de frustración porque, claro, tengo un conflicto interno porque he tomado como filosofía de vida no ir por mi vida tratando de generar una batalla constante con todo el mundo o de estar como generando un problema ante la más minucia. Pero otro lado, otra parte de mí dice, joder, pero ¿por qué? O sea, es decir, ¿por qué no puedo exigir? ¿Por Que qué me no lo me tengo puedo que enojar? aguantar. ¿Por qué? O sea, es decir, claro, entonces mi otra parte dice, pero es más fácil no pelear por eso. O sea, no pelear por esas bobadas, es mejor la tranquilidad. Pero la otra parte de mí dice, hombre, pero es que si de bobadita en bobadita nos vamos yendo, nos configuramos un montón de situaciones cotidianas que la gente dice, ay, eso no, eso de bobadita en bobadita, eso no hay ningún problema. Eso Entonces la no pasa gente nada. Me pasó el semáforo en rojo, eso es una Eso no es una pasa bobadita. nada. bobadita, sí, Eso no pasa exactamente. nada. Pues. Ahora, en Manizales, concretamente. Mm, Parce, la gente de Manizales, no quiero generalizar, mentira, voy a generalizar. La mayoría de las personas de Manizales tienen una costumbre, bueno, algunas personas de Manizales tienen la costumbre de creer que por cualquier lado se pueden atravesar para cruzar la calle siendo peatones. Y yo entiendo que uno como peatón tiene prelación y yo entiendo que la ciudad debería estar construida para los peatones. Pero también hay unas reglas sociales. Yo he visto gente que tiene a menos de 10 metros la cebra y prefiere cruzarse por Por donde no encima de debe. Sardinel. Sí, Cruzar incluso por el separador que tiene, que es alto pues, y cruzarse por ahí. O incluso tienen a menos de 20 metros el puente peatonal y no lo utilizan. Y yo digo, ¿cuál es la lógica detrás de eso? O sea, es decir, es yo veo cómo saco ventaja, la cultura del yo primero, del no me importa la demás gente, y eso me confronta muchísimo. Eso llega un momento en donde siento un poco de irritación. Otro ejemplo cotidiano, yo creo que uno aprende mucha paciencia en Colombia conduciendo. Bueno, uno tiene que total. tener mucha paciencia en conducción. Y aunque Manizales se jacta de ser una ciudad muy cultural, me parece que hay muchas cosas que yo digo de cultura del culo, porque, hombre, es que hay cosas que a mí no me caben en la cabeza. Una señal que dice prohibido parquear. Una señal que dice prohibido recoger pasajeros acá. ¿Por qué una buseta de servicio público tiene que pararse ahí justamente a recoger o a bajar pasajeros? En toda una curva. Los taxis paran, las busetas paran, la gente se para. Señal que dice prohibido parquear y ahí parqueado. Obstaculizando. Vaya usted, píteles y dígale, oiga señor, se le bajan y le dice sapo hijo de puta o cualquier otra cosa, que ya me pasó. Entonces Sí. estamos en esa cultura de no me importa la demás gente, primero yo, la ventaja, y eso se ve todo el tiempo en la vida cotidiana. Bueno, aquí en Colombia se ve todo el tiempo. Bueno, Eric, ya hiciste catarsis. Ya. Ya desahogaste. Estoy yo peor que Juan David con lo del jet.
Cuando uno Sí, habla, marica. baila. Se sentó en la Sí, palabra, sí, y sí, fue sí, sí. puta. Parce, a mí me parece que aunque sí, obviamente falta todavía cultura en la parte pues del tráfico y peatonal, ¿cierto? También, igual Manizales sí sobresale por encima de otras ciudades, Sí, me ¿cierto? imagino, sí. A comparación de otras ciudades sí hay que rescatar eso, pero todavía falta muchísimo. Sí, pero cuando Al uno vive en igual, otras ciudades y realmente se da cuenta que esto acá es un sí, paraíso en muchos aspectos, parce. Es sí, cierto. Porque, digamos que bueno, acá la gente a veces, bueno, no, mayormente todavía respeta el semáforo. Entonces, si el semáforo está en rojo, pongamos que en el 90% de los casos la gente respeta lo el respeta, semáforo. sí. Muchas personas sí esperan en la cebra Mm. para cruzar la calle. Se da vía en la cebra y no Sí, pasa nada, pues el de atrás no le va a pitar a uno. sí, exacto. No se usa mucho el pito, que eso también me parece bueno de Manizales. O sea, Sí, rescatando, digamos, las cosas buenas. sí, Mm. sí, ¿Qué sí, realmente falta? tiene. Falta, todavía falta mucho. Pero sí, tiene También de cosas buenas. rescatar, digamos, el tráfico que están, es el tráfico, no, los agentes de Ujú. tránsito que están poniendo pues ahorita en la ciudad, Sí. Un poquito más que en regla y sí, la Ajá. movilidad mejoró ujú, mucho. Sí, Pero sí, 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 digamos, sí, sí. se ha mejorado. yo hablo particularmente un tema que me pasó en Pereira. Y a mí Pereira me parece muy buena ciudad, la disfruto mucho. Cuando viajo me parece que tiene cosas interesantes para hacer. No es por hablar de la ciudad, pero en cuanto a la conducción de las personas de Pereira, sí me deja mucho que desear. Que decía, particularmente yo un día estaba en mi moto tan normal y había un reductor de velocidad. Delante del reductor de velocidad había una cebra. Entonces, pues yo vi que habían personas que querían cruzar, yo frené antes del reductor de velocidad y, Para que la gente o sea, pasara. sí, pero, o sea, medio segundo después, atrás el pito de una camioneta. Entonces, pues a mí eso me dio mal genio. Entonces yo me volteé a mirar como que, ¿qué pasó? Es que bruto hijo de puta. Ay, parce, le sacaron el genio a un paisa. Y bruto hijo de puta. Y entonces ahí sí ya me bajé yo de la moto. Y yo, bruto, ¿quién pedazo de malpa? No va a terminar porque no quiero decir el género de la persona que. Pero entonces sí fue yo como bruto, ¿quién? Entonces, ¿qué? Atropello a la gente porque usted se le da la puta gana. Ujú. Perdón la retaila de palabras que estoy soltando. Pero fue pues como muy así. Es como que, hey, yo estoy actuando bien, le estoy dando la vida a la vida a los peatones, Mm. estoy cumpliendo las normas y entonces algo yo a deberle a la otra gente que realmente son los que van como Ujú. embrutecidos. Entonces sí me parece que es muy complicado como ese tema de la conducción y creo que va un poquito de la mano con algo, creo que hay varios estudios al respecto que dice que las personas cuando tocan un volante se transforman, como que entran en un modo Imbecilidad. de estado alterado, le llaman como De rabia. el road rage, que es como furia en la vía, y las personas cuando están conduciendo elevan A mí su me pasó algo estrés parecido con eso del pito, muchísimo. ¿cierto? Y por lo mismo, por dar vía a la gente que estaba cruzando, también me pasó algo parecido. Entonces es enojarse con alguien que está haciendo las cosas bien, porque Ujú. todos lo hacen mal, entonces se vuelve la regla, pues que todos tenemos que hacerlo mal, Sí, ¿cierto? ya me parece que ahorita lo de los agentes de tránsito en Manizales es bien saludable Sí. porque, o sea, como A que mí me acostumbra a gusta. la gente a que tiene que hacer las cosas de la manera que es. Ujú. Sí, sí. Vea, si no se puede parquear, es que solo, yo creo que solo pasa en Colombia. Gente parqueando en una avenida principal. Sí, totalmente. ¿Cómo se les ocurre? O sea, Totalmente. no tiene ningún sentido. Sí. Listo, una calle secundaria, puede que haya problemita, pero listo, le creo. Se pasa, se Pero la pasa uno. en vías principales, en plenas avenidas y Mm. la gente parqueada. Sí. No, no, no. Y otro vicio que me parece feísimo, lo siento mucho si a alguien no le gusta, pero aquí en todos los barrios, en todas las calles, hay filas y filas y filas de carros Sí, parqueados. Ni es siquiera en cierto. zonas azules, son Ujú. filas y filas de carros parqueados. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente cuando construye sus casas no deja espacio para el parqueadero. Entonces, no, el parqueadero no, convirtámoslo en sala y el carro no en la calle. Y hay familias que tienen dos y tres carros y son dos y tres carros en la Ujú. calle.
cosa que no debería ser. Uf. Las vías son para movilización, Sí. no para parqueo de Yo vehículos. también estoy de acuerdo con eso y claro, alguien puede decir, ay, pero es que está hablando desde sus privilegios o ay, qué sujeto tan arrogante. Hombre, no es eso, yo creo que es una cuestión de sentido común y sentido de convivencia. Sí. Listo, que usted Y de esté negado, pertenencia. que usted esté negado para el sentido común, para el sentido común, que usted esté negado para la lógica y todo el asunto. Weón, reglas de urbanidad, reglas de convivencia, elementales. Vea, una cosa que me mantiene pasando, que realmente me dan ganas como de estallarle las llantas a esos carros o hundirle las puertas. Ya, en la puerta de la casa hay un letrero gigante que dice prohibido parquear. ¿Por qué prohibido parquear? Pues porque es un parqueadero Privado. privado, Ajá. porque es o para los clientes o yo necesito entrar la moto cuando llego. Pues muchas veces yo llegaba a entrar la moto y un carro parqueado atravesado bloqueándome la entrada del parqueadero. Entonces es como que, o sea, por más que se señalice a la gente le vale verga. ¿Qué nos tocó? Ponerle una cadena al parqueadero. ¿Para qué? Para que no se metan. Mm. Porque realmente acá la gente, con todo respeto, pero mucha gente parece estúpida. No, sí, no, O sea, estamos de acuerdo. Yo creo que es una cosa que yo digo, ¿por qué en general como que el colombiano promedio quiere sacarle ventaja a todo? Como, sí. ¿de qué manera estafo al otro? ¿De qué manera saco esto? A ver, Se lo pongo así, o sea, una vez yo iba a sacar la moto y llegó un man y parqueó, subió el carro y lo parqueó ahí. Yo le dije como que, hey, parce, por favor, córreme el carro, que es que necesito salir. Es que, no, espere, es que me demoro solo un momentico. No me importa cuánto se demore, nea, no me obstruye el parqueadero, que necesito salir. Entonces, ¿qué se lo dejo ahí? Yo, bueno, entonces llamemos a tránsito. Entonces, ahí sí, es que acá nadie colabora. No, nea, no se trata de que nadie colabore. Al frente tenés una zona azul. mm, Tenés una zona azul, Por no deja tu pagar. carro en sí. la zona azul y no obstaculizas mi parqueadero. Ujú. A mí Simple. hace muchos años cuando yo tenía un café y jazz, resulta que teníamos ese mismo problema. En la entrada había un parqueadero exclusivo para clientes, pero se llenaba con personas que habían alrededor, pues, con personas que parqueaban, que iban a empresas o lugares que habían alrededor, sabiendo que a unos cuantos metros había un parqueadero o había zona Azul. de parqueo, pero por no querer pagar, Claro. lo parqueaban justamente ahí. Teníamos una señal de prohibido parquear. Aún así, obstruían la entrada y el parqueadero para los clientes. Colocamos una cadena de extremo a extremo y se robaron la cadena. Ah, no. Que Y se robaron la cadena. O sea, no sé, bueno, o sea, son tantas cosas. Ay, es que la falta como de sentido común hace que este país sea inviable en muchos sentidos. O sea, hay cosas que a mí la verdad es que me confrontan. Y esto también lo puedo ver en otras, digamos que en otras esferas. Lo que se ve tan recurrentemente, por ejemplo, a través de redes sociales, sobre los turistas que van a la costa y que les quieren cobrar 700.000 pesos por un Por un almuerzo almuerzo. o todo esto y que los quieren estafar. O sea, es decir, hay un virus muy, no sé si es un virus, pues pero lo quiero llamar así. a mí me da tristeza y eso no deja crecer a nadie, ni siquiera a los que están robando, porque no, eso no les va a dar pues lo suficiente como para crecer. Yo creo que, o sea, es un tema cultural y es un tema cultural grande, ¿cierto? Y desde la base de que no se cobra bien. Si es que tienen que cobrar más por su trabajo porque no les alcanza, es porque no se está cobrando bien desde el principio, ¿cierto? Hace unos días se hizo un gran debate por X, que es que es la alcantarilla, la cloaca de cuánto chisme y bulo se genera, y creo que es la red social más tóxica que hay. Pero entonces en X sale la noticia de unos turistas que fueron víctimas De de unas estafa. estafas en la costa colombiana, porque les cobraron como 7 millones de pesos por una estadía en un lugar turístico y todo el Absurdo. asunto. Es una vaina pues totalmente desproporcional. Entonces, bueno, esto salió en las noticias y también se hizo viral en X. Y hubo gente que decía, defendiendo
al estafador. a los estafadores. No, nea, no A tiene ver, sentido. defendiéndolos desde la perspectiva de, pero es que ellos la están pasando mal, entonces es culpa del gobierno, es culpa del No, no, sistema, y cero. que es un asunto Estructural. estructural, y que entonces no. cada uno habla desde sus privilegios, No, porque es la nea. palabra por excelencia. Si tú criticas algo que debería estar, que está mal hecho bajo la lógica social, entonces eres un privilegiado. Hombre, es cierto que a veces uno cae en esa, digamos, en esa retórica de hablar de sus privilegios, pero, parce, hay una serie de normas, hay una serie de cosas, de configuraciones sociales que tienen sentido común. Entonces, por donde se le mire, si hay un problema estructural, si hay un problema de pobreza, de carencias, de abandono por parte del Estado, por más que existan esas dinámicas dañinas, no se puede justificar el que esta persona quiera entonces, por ende, estafar al turista, creerse pues el más vivo. Pero Es que me también parece que no. por eso mismo pasa, ¿cierto? Porque no, las leyes no se imponen tampoco correctamente. Entonces, como no se imponen correctamente, no hay un castigo o algo que repercuta en esa persona que está cometiendo ese crimen, porque es un crimen, ¿cierto? Y eso se contagia, ¿cierto? Entonces se contagia a otras personas que dicen, no, pues si eso pasa y no pasa nada, pues entonces... Yo creo que viene Eso desde está muy en el texto. atrás. Ustedes Ujú, leyeron el sí, texto de exacto. Bobito, ¿no? Ajá. Ay, Y yo creo que viene desde mucho más atrás también porque de muchas formas los medios de comunicación se han encargado como de construir en héroes a esas personas que no actúan bien. Digamos, a ver, un ejemplo, La Gran Estafa, por ejemplo. Es una película en la cual gente que no tiene como muchos recursos, pero sí mucha inteligencia, entonces va en contra del sistema y cometen un robo grandísimo. Hombre, ahí, o sea, la película está bien hecha, es divertida, es entretenida, Sí, pero ahí ya se empieza a notar eso, como que se está haciendo que una la apología. persona, exacto, que la persona que no está actuando bien se vea como un héroe y el sistema es el que está mal. Que hombre, sí, el sistema en este momento está mal, el sistema no está bien construido, pero tampoco quiere decir que irnos contra sistema a afectar a las otras personas esté bien hecho, porque es que el problema de esto es que cada acción que se tiene dentro de una sociedad tiene consecuencias, tiene repercusiones dañinas hacia otras exacto, personas. nos va a afectar a todos, Claro, ¿cierto? Al final nos afecta a todos. entonces sí creo yo que eso viene desde mucho antes. Lo mismo, digamos, series como la de Pablo Escobar o la de Rosario Tijeras y todo ese tipo de cosas hacen que muchas personas que están en situaciones de vulnerabilidad se sientan identificados con estos héroes o antihéroes y quieran ejercer las mismas acciones como para seguir el Ujú. camino. Entonces creo yo que viene también como muy arraigado por los medios de comunicación, por esa como dinámica de sentirse identificado con los héroes literarios o pues de la ficción y pues es algo tristemente que viene desde que se fundó el país y Ujú. viene desde antes, desde los conquistadores, viene desde muy atrás porque también se sabe que eso, mucha de esa corrupción y de esa dinámica de el más vivo o de tumbar al otro viene desde la conquista española y se sabe que las personas que vinieron acá no precisamente eran las más loables ni las más nobles, Eran sí, los escribanos de esa época. claro, entonces venían personas como ya con esa mentalidad de aprovecharse de los otros. ¿Y qué hicieron? Pues intercambiaban oro por espejos. Entonces desde ahí ya empieza a construirse como esa cultura y pues esa cultura tristemente española se ve reflejada en no solo en Colombia, sino digo yo, en gran parte de Latinoamérica y también tuvo repercusiones en otros países, como digamos en Rumania, que en este momento se habla que Rumania, si mal no estoy, es el país más corrupto de Europa y tiene también como esa Tremendo. herencia española ahí detrás. Es muy complicado y digamos porque, hombre, en Estados Unidos se ve corrupción, no voy a decir que no, pero digamos que tienen una ética del trabajo un poquito más estructurada porque ellos cuando llegaron a las primeras colonias no tenían tantos recursos, entonces ellos tuvieron que tener una disciplina, una ética del trabajo diferente
y por eso son países que sin tantos recursos naturales tienen una mayor capacidad de riqueza, porque su cultura del trabajo es infinitamente superior a la latina. O sea, ese tema de la conquista yo creo que sí pudo tener una incidencia pues en lo que se vive pues aquí de la ley de la ventaja, ¿no? Pero ¿por qué heredamos lo malo, cierto? Y no lo bueno, porque pues, por ejemplo, yo viví en España y yo nunca vi eso allá, ¿cierto? Entonces siempre las normas se respetan, todo es organizado. Y en Bien. otros países, ¿cierto? Igual. Entonces, por qué aquí nos falta esa cultura, o sea, ese crecimiento cultural que nos falta? O sea, yo quisiera como analizar un poquito, ya Es no tanto el problema, sino, o sea, qué nos faltaría como para poder mejorar, Yo creo ¿cierto? que ahí viene un poquito lo que hablamos en el podcast pasado, y es como el tema de, parce, en las culturas acá se trata mucho del individuo, y al tratarse tanto del individuo y no de la sociedad, pues la persona trata de sacar ventaja de la mejor manera porque siente que el que debe ganar es él, ¿sí? En las sociedades ya de pronto como un poquito más Será pues desarrolladas, como decía el texto, no, el texto no, yo creo que era la charla con ChatGPT que decía que era desde la carencia, ¿cierto? sí, sí, Como me sí. sí. falta algo, Entonces yo entonces, pucha, voy a hacer lo que sea por agarrar Ajá. esto, así porque no así sea va a ser, ético, y Exactamente. voy a pasar por encima del que sea, claro, porque, y, ¿cierto? y digamos que de cierta forma acá las leyes lo permiten. Vamos a Que hablar es pues el otro como, punto. sí, porque digamos en otros países pues las leyes son más duras y han tenido Sí, como son más que han estrictas. evolucionado como en el tema de la educación y demás, y pues evidentemente las personas suelen tener menos carencias sin decir que no las tengan, Mm, pero digamos que por eso en esos países se tienen otro tipo de dinámicas sociales Mm, y se piensan en otro tipo de problemas, o sea, digamos, problemas del primer mundo, que acá los vemos como cosas insignificantes. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen resuelta la salud, la muchas seguridad, cosas. la educación, la alimentación, ellos la tienen resuelta. Entonces ellos han dado ese paso de evolución. En cambio acá, empezando que las mismas leyes no están lo suficientemente bien diseñadas como para afrontar este tipo de situaciones. Lo pongo acá con lo que pasó con el carrusel de la contratación. Se roban un furgo de plata. O bueno, creo que también por ahí lo explicó este man Gilberto Tobón, si no estoy mal. Que el man me parece que tiene una buena retórica, el man habla bien. No hablaré de él desde que reveló sus Pero, verdaderas sí, sí, sí. inclinaciones. No, pero digamos que el man tiene razón en eso. Y es que Colombia está diseñada para robar. ¿Por qué? Se roban un furgo de plata. Vamos a poner un número. Se roban 100.000 millones de pesos. Entonces a la persona la descubren, la persona dice, ah, sí, yo acepto cargos. Ah, listo, como aceptó cargos, entonces la 5 años pena, para la la cárcel. pena ya no es de 10 años, sino entonces no, listo, 5 años. Listo, acepto cargos. Ah, venga, pero a devolver lo que me queda de plata, entre comillas. Entonces llega y coge 10.000 millones y los devuelve, paga eso como Le multa. quedan 90.000. Entonces, claro, le quedan 90.000 millones. Con 90.000 millones le paga 500 millones al juez, 500 millones al A tal, a fiscal, tal, a tal, no ya. sé qué. Entonces, cuando menos piensa, no, vencimiento de términos, para la calle, le quedaron, ponga 80.000. que, no, ponga que se Yéndole haga, mal. sí, ponga que se ha gastado mucho, le quedaron 50.000 millones de pesos. ¿Qué persona en Colombia trabajando 20 años o No. Sí, 30 no, es años absurdo. se puede conseguir 50.000 millones de pesos? Nadie. Entonces, ¿qué hace Mm, esta gente? Bueno, digamos que pago 5 años de cárcel, que ni siquiera es cárcel porque como es de cuello Casa por blanco, lo cárcel. mandan para casa por cárcel y se pudo haber comprado la casa más chimba y tiene la plata a nombre de otras personas o en cuentas en el extranjero y se acabó. Pasaron 5 años. Nadie en 5 años es capaz de hacer de cero cincuenta sí, mil sí, claro, millones de claro. pesos. Entonces, la gente que tiene ese tipo de pensamiento va y roba y que la ley lo respalde de cierta manera, porque la ley no está tomando las medidas pertinentes para que este Mm, tipo de procesos no se Si usted se cumplan. robó esa plata y lo condenan, ¿cierto? Digamos. Pero si no entrega la plata, yo digo, es mucho, debe ser mucho más la condena mm. porque
Y no más solo eso, agravado, listo, ¿no? bueno, 20 años de cárcel, listo, aceptó, bueno, se le reduce a la mitad, pero que pague cárcel. Y Ah, bueno, sí, que que al menos nunca, pague. que nunca esa persona Vuelva a ocupar un cargo puede, público. exacto, no puede ni cargos públicos ni contratación con el Estado, cero. Nada, cero. Y ni él, ni personas relacionadas con él, ni allegados, ni empresas que tengan nada. O sea, la persona queda vetada Ujú. y así ya de pronto pueda como evolucionar un poquito, que de hecho en Singapur tomaron unas medidas muy fuertes Pero y sí. Singapur hace 20 años era un país que estaba hundido en la corrupción y en las drogas, en el tráfico de drogas. ¿Y qué hicieron? Político que se robe plata del Estado, Para pena la de cárcel. muerte. No, Ah, pena pena de de muerte. muerte, directamente, pena de muerte. Tráfico de drogas, pena de muerte. Parce, muy difícil. Ah, que es que el derecho Parce, y internacional Singapur es un humanitario. país hermoso, Pero ¿cómo que no? Singapur, ¿qué es en este momento? Después de 20 años de implementar este tipo de métodos, un país de primer mundo. ¿Por qué? Ajá. Porque atacaron el problema de raíz. Y mientras un pueblo esté subyugado por la corrupción, no tiene manera de progresar, no tiene manera. ¿Por qué? Porque las empresas estatales, que supuestamente son las que hacen crecer la economía del Estado, porque digamos que los impuestos, a punta de impuestos, un país no se va a sostener. Necesita tener empresas estatales que sean redituables para poder tener un crecimiento real. Pero mientras haya corrupción, las van a deslechar, no van a funcionar bien, van a tener sobrecostos. Todo eso va a hacer que las arcas estatales no tengan crecimiento. Y entonces ahí eso ya se desencadena en muchos otros problemas, como es no se va a poder cubrir la salud, no se va a poder educar a la gente, sin educación la gente va a vivir en la pobreza, si la gente está viviendo en la pobreza, pues entonces va a tener problemas estructurales de violencia, de seguridad, entonces algo como que tan simple como la corrupción y como esa cultura de aprovecharme del otro y de ser el más vivo, Se reduce. desencadena, o sea, desencadena Sí. en una problemática social Eso. Ah, y gigante. voy a que entonces uno de los puntos para poder reducir o mejorar en la parte cultural en este tema serían unas leyes más, Mm, un como poquito más más, firmes, sí, y que estén ¿no? como más actualizadas a los contextos nacionales Y actuales. que no se las puedan saltar, que no hayan huecos Claro, en las leyes. ¿cuál es el problema? Y es que aquí formular leyes se vuelve un proceso muy lento. Entonces, están tratando de formular una ley para cierto tema, pero cuando la ley finalmente pasa, esta brecha que se estaba tratando de cubrir ya es una brecha muchísimo más grande. Entonces la ley se queda a mitad del Cortica. camino y tienen que volver a empezar a buscar proyectos de ley como para seguir cubriendo esta otra problemática, pero entonces obviamente las problemáticas van cogiendo más y más y más distancia y nunca va a ser suficiente la modificación de la ley porque los tiempos para aprobar una ley en Colombia son, no sé, preocupantemente largos, por decirlo de alguna manera, porque es que aquí para un proyecto que pueda funcionar y que vaya bien, pueden pasar 3 o 4 años para que, digamos que se construya una ley. Y en 3 o 4 años pasan muchísimas cosas, la sociedad ha cambiado, la tecnología ha Ah, casi que evolucionado. el presidente también ya cambió. Exacto, entonces digamos que es un cambio que puede quedarse corto para la dinámica social que está presentando como el país, o bueno, no hablamos del país, el mundo en Yo, general. yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo Milei, por ejemplo, en Argentina de quitar un montón de cargos y de cosas públicas, que es lo mismo que hizo ya en la parte privada, por ejemplo, Elon con X, que despidió un montón de gente. Es desafortunado, ¿cierto? Que se despida gente, pero digamos que a veces entre más gente, más se demoran los procesos, es más retrasado todo, ¿cierto? En cambio, cuando están los roles que deben estar, Bueno, pues todo yo sí funciona estoy de mejor, ¿cierto? acuerdo en que los procesos burocráticos son gran parte de las problemáticas sociales que hay actualmente, porque a punta de procesos burocráticos matan a la gente en las EPS,
hacen que las personas pierdan oportunidades de trabajo, o sea, pasan muchísimas cosas porque Parece ir a no, y sacar, a no veces es... para ir a sacar un papel a uno se le va una semana porque lo mandan de un lado para el otro. Entonces, Sí. realmente los procesos No, burocráticos sí me parece que son muy perjudiciales, pero y pues hay cargos y hay pareciera personas que están en cargos altísimos que no se que no lo sirve para una merecen, ¿cierto? mierda, Y que sí. no deberían estar ahí. Pero para yo llegar a decir que estoy políticamente de acuerdo con mi ley, uff, no. No, 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 no. Tenemos un facho en nuestras filas. Sí. Es que sino verle la carita y los ojos, ya. O sea, hemos grabado 7 capítulos y en cada capítulo él va dejando red flags, Sí. y creo que somos nosotros quien, por no haberlas identificado a tiempo, vamos a terminar súper engañados. Vamos a terminar, quién sabe cómo. ¿Cuál es mi red flag? Ja, está muy Es facho, más, está Ser muy facho. capitalista. Uy, ser facho, ma. Estar mire, de acuerdo con mi ley. a ver, yo creo que para volver a centrar la conversación, si bien es cierto que el tema político tiene una gran influencia en tiene una gran repercusión en la sociedad y en su comportamiento, Como lo dijo, si mal no estoy Platón, todos somos seres políticos. pero eso tampoco puede ser hoy una excusa para tratar de justificar muchos de los comportamientos o muchas de las faltas cívicas que se cometen en el día a día. O sea, es decir, yo no puedo llegar a O sea, decir, eso "Ah, es es que un solo como punto. yo Eso es no, un punto. me parece reducir la discusión como al absurdo de decir, no, como no hay leyes, como no hay política, como hay Claro. abandono del Estado, entonces cada quien haga lo que se le dé la gana. Siento que Desde la no es, educación también. La siento que no educación es es, otro. Un anarquismo social, pues todo el mundo haciendo lo que quiere. entre otras cosas de las que yo considero, a muchas personas les falta sentido común. Y resulta que por mucho tiempo yo tuve una discusión interna de, es que hablar de sentido común es muy difícil, porque es que este gran adagio popular, el sentido común es el menos Común común de de los todos los sentidos. sentidos. Y no podemos hablar de sentido común porque es que es una perspectiva muy subjetiva y esto y que lo otro. Me parece que no. Y de hecho, yo ya lo había venido leyendo desde puntos de vista filosóficos, sociológicos y desde la psicología también. Y de hecho yo hice la pregunta en el chat que les había pasado precisamente sobre si podemos hablar de que existe o no existe un sentido común. Y la respuesta es sí, hay sentido común. Y hay gente que desafortunadamente carece de sentido común o su sentido común está muy limitado. Se va construyendo a partir de las experiencias. Entonces esto implica que la persona que no haya tenido la suficiente, llamémoslo oportunidad, la suficiente oportunidad para ir desarrollando ese sentido común, entonces va a terminar actuando contra lógica a muchas cosas sociales. Entonces, hay una cuadra, digamos, hay una calle, 80 metros, y tienes que llegar hasta la otra, hasta la parte de arriba, pero para poder llegar tendrías que dar una U de 4 cuadras más. Pero hay personas que bajo su lógica dicen, ah, hombre, me puedo ir en contravía, una cuadrita, ¿qué es eso? ¿Cuál es el problema? ¿A quién le voy a afectar? Eso es falta de sentido común. De sentido común desde muchas perspectivas, porque aunque la persona sea consciente de que está cometiendo una infracción, Sí, no se está pegando a la lógica al deber de ser. al deber ser, a la lógica estructural de la sociedad. Y es que las reglas están hechas para algo, para Sí, eso. Ahí, por ejemplo, a mí me parece totalmente absurdo y ridículo que en Colombia, en los pueblos de Colombia, no exista leyes para el motociclista para que utilice casco, por ejemplo. En los pueblos, no que porque el calor, no que porque es la cultura y hay que respetarlo. Joder. Entonces un día cualquiera nos encontramos con un pueblo extremadamente violento donde se matan porque me miraron y es su cultura y hay que respetarlo. Hombre, es ridículo. Me parece ridículo. yo ahí tengo como dos posturas, digamos, un poquito encontradas. O A sea, ver. una es el tema de, digamos, desde Kant se puede estar hablando de la ética y eso, si se implementara bien,
solucionaría muchas cosas. ¿Y a qué va él? Hay que actuar con la máxima. ¿Sí? ¿Qué es la máxima? Es la mayor expresión de hacer bien las cosas Ujú. y que se puede escalar a cualquier parte del mundo, a cualquier situación, y esa acción sigue siendo una buena acción, ¿sí? No va a tener como una afectación hacia otras personas. A grandes rasgos es esto. Entonces, si yo sé que dar la vía a un peatón está bien, pues está bien aquí, en China, en donde sea que uno esté, es una buena acción. Si todos nos basáramos como en ese tipo de pensamiento o como una ética así de elevada, pues la sociedad funcionaría magníficamente. Pero ¿cuál es la problemática? Y acá es como el punto en contra que yo tengo, que personas con ciertas carencias no pueden llegar a pensar este tipo de cosas. O sea, como dice el dicho, hay que ocuparse De lo básico. primero de lo urgente y luego de lo importante. Ujú. Entonces, la ética es muy importante Sí, porque claro. va a solucionar muchas cosas. Pero si hay una persona que tiene que solucionar su supervivencia La o gente con su hambre no alimentación, piensa. exacto. Entonces creo que ahí ya hay un problema estructural y no se puede medir con el mismo rasero a las personas que de X o Y manera tenemos Privilegios. sí, ciertos beneficios y que podemos estar hablando de este tipo de temas con las personas que mira, tienen que estar pensando en cómo llevar un plato de comida a su El casa diario. y cómo lo van a hacer. Que finalmente, cuando han pasado 2 y 3 días sin comer, pues ya no importan las maneras, Ujú. sino que importa es el fin. Claro. La Entonces, supervivencia. claro, entonces creo que también ahí, de pronto lo que decía, hay un problema estructural, un problema del Estado, pero bueno, tampoco voy al tema de llegar a defender a los que vos dijiste, es que le están cobrando 7 millones, que porque es que hay que pesar por sus No, condiciones no, eso sí estructurales. ya Ellos es ya no están pensando en sobrevivir y en llevar un plato de comida a su casa. Ellos ya realmente están pensando en en lucrarse. perjudicar a otro Ujú. para su beneficio. Y no es un beneficio pequeño, no es un plato de comida. Entonces creo que sí hay que aprender Hay extremos. a mover como la línea un poquito en donde puede que no lo comparta, pero me parece que de pronto es una acción medianamente justificable y hasta qué punto ya se convierte en vivacidad y en realmente querer como sacarle beneficio a costa del perjuicio de otras personas. Yo estoy completamente seguro de que hablar del comportamiento humano es absolutamente difícil de intentar categorizarlo, intentar, digamos, decir, es que esto es así y esto es asá, por esto y esto y esto. Es decir, el comportamiento humano es tan diverso, tan dinámico, que resulta muy difícil tratar de estructurarlo. Entonces, entiendo que hay personas a quienes de alguna u otra manera se les va a dificultar tener cierta lógica respecto a la sociedad por su desarrollo y por su contexto. Entonces, el joven que creció en un barrio peligroso, que se crió en las calles, que tuvo una familia disfuncional, que nunca tuvo acceso a educación de calidad, que fue víctima de maltrato, que tuvo influencias negativas, consumo de sustancias desde muy temprana edad, un montón de cosas, aprende entonces a robar, entonces no tiene ningún problema en salir y robarle al otro y quitarle las cosas Y hasta la y vida. decir, no, es lo que hay que hacer. Entonces su lógica es lo que hay que hacer. ¿Es consciente él de que está haciendo algo malo? Y bueno, y no lo sabemos, habría que individualizar cada caso, lo cual resulta totalmente absurdo. Se hizo, se hizo popular, se hizo trend, una dinámica muy interesante en X sobre tu momento más WTF colombiano. Tu momento colombiano más WTF. Entonces, pues muchas personas, mi momento más WTF colombiano es cuando me pasó esto, aquello y lo otro. Un chico relata una historia, un hilo en X que me pareció buenísimo y es, un día iba con mi novia caminando y resulta que yo traía mi mochila y justamente detrás de nosotros venía otra persona, un ladrón.
y se acercó. Y en ese momento, cuando yo vi que se iba a acercar, que yo identifiqué que estábamos en peligro, yo me llevé la mano a la parte de atrás para proteger algo, como para sacar algo de mi bolsillo, para proteger, y abracé a mi novia, y el ladrón pasó por un lado y me dijo, ah, usted también es rata, ah, eso está muy bien, para que se gane la papita, hágale que esto está muy duro, y siguió derecho, y que la novia se quedó como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y que él con el corazón a Quieto. mil, porque traía el computador, celulares y un montón de cosas, entonces, o sea, se quedó como súper en shock por lo que había sucedido. Es una historia supremamente chistosa, pero refleja también muchas de las cosas que suceden hoy O en sea, que día. culturalmente está como entre ellos bien aceptado el hecho de delinquir. Pues Sí, yo creo está que, muy cabrón porque también, porque claro, me confronta un poco esta expresión de muchas personas que todo lo quieren reducir a es que usted es demasiado privilegiado, es que usted siempre habla de sus privilegios y bla, bla, bla. Me confronta un poco esto. Pero sí, efectivamente, podemos estar hablando desde nuestros privilegios, porque si nos comparamos, pues hombre, todos de alguna u otra manera tenemos un poquito más de privilegios que otra gente, ¿cierto? Que otras personas. Pero se trata de crecer Sí, y exactamente. de Yo, mejorar, yo creo que hay que ¿cierto? tener un pensamiento Y no crítico. todos han pues yo creo empezado que desde el mismo punto. Claro, No sí, todos sí. no, empezamos desde el mismo punto, está claro, ni vamos a llegar ¿cierto? hasta el mismo punto, Dios está claro. Ajá, sí, porque no Pero, queremos las mismas claro, cosas. pero yo Bueno, pienso que digamos ahí es donde debería haber como un sistema de justicia más pensado no tanto en el castigo, que igual no funciona, sino que fuese un sistema uy, de justicia espérese. pensado en la resocialización. Hombre, Para espérese. mí eso sería como más adecuado, Eso porque es es. que, pues, espera, termino la idea. ¿Qué pasa con el sistema colombiano? El sistema colombiano está muy desarticulado, entonces una persona es capturada 10, 12 veces y nunca va a la cárcel. Y muchas personas de las que van a la cárcel, desde la misma cárcel, se siguen, Delinquen desde la... exacto, Sí. siguen y se siguen agrupando con personas con estas mismas ideas de delinquir, entonces cuando salen nunca fueron resocializados y salen a hacer más daños de los que ya hacían Vea, antes. Entonces, pero yo ahí tengo algo y yo, a ver, entiendo que la idea esta de la cárcel como un un ente. espacio de resocialización, en la teoría suena muy bonito Claro, y depende y, del país y donde de se vaya muchas a cosas, pero aplicar. también creo que depende del lugar donde se aplique. Sí, Le voy a decir una cosa. Hasta hace unos meses, hasta tan solo hace unos meses, era muy crítico del régimen de Bukele. Supremamente crítico. Y yo me considero más de tendencia humanista, me considero tendencia progresista, para más que otro red flag, humanista. estoy a favor. Ahora, Muy el punto complicado. es... Eso es como estar a favor de Uribe. Sí, a ese. Estoy a favor de Bukele, yo no he hablado nada más. Pero Pero es. vea pues, entonces hasta hace un par de meses era Parce, totalmente usted habló enemigo y de acérrimo. Singapur, donde hay pena de muerte para muchos Vea pues, Para crímenes. corruptos, Por para eso es lo tráfico. mismo. Parce, pero lo que está haciendo Bukele, qué pena, no, ya pero entonces, continúa con la espérese, yo idea. voy a Espere, continuar con terminemos, la sí, idea porque terminemos ustedes allí aquí y están ya seguimos haciendo acá. un sancocho y a mí el sancocho no No, me a mí gusta. tampoco. Bueno, entonces, hasta hace un par de meses era una persona totalmente crítica del régimen de Bukele y consideraba que era un régimen totalmente inhumano, contra derechos humanos y un montón de cosas, porque pues finalmente entiendo y comprendo que por muy delincuente que sea, por muy Tiene asesino y todo el familia. asunto, independientemente de eso, tenga o no tenga familia, no me interesa si tiene o no tiene familia. A mí no me interesa si tiene o no tiene familia. Lo que me interesa es entender que esa persona es un ser humano. Y un ser humano que tuvo una crianza muy cabrona y que se crió en barrios y Y aprendió y bueno, lo que sea. Pero termina siendo un ser humano. Puede ser asesino, lo que sea, pero es un ser humano. Me importa un carajo si tiene o no tiene familia. Estoy hablando justamente de esa persona. Entonces, es un ser humano. Y como ser humano, pues es imperfecto y puede que haya cometido un montón de errores y todo el asunto. Como sea. Listo. Sin embargo, cuando alguien aplica una serie de estrategias políticas y sociales
en un país que está envuelto en llamas, que está en llamas, que está arruinado totalmente y que se considera el país más peligroso del mundo, porque El Salvador llegó a ser el país más peligroso del mundo. Y luego en un par de años termina convirtiéndose en uno de los países más seguros del mundo. Entonces ahí es cuando ya comienzo a decir, hombre, quiero analizar esto con pinzas. Y como buen defensor de decir, no voy a rechazar todo lo que sea contrario a mí, solamente porque es contrario a mí, quiero analizarlo. Entonces me metí a analizar, hablé con más personas, discutí sobre este tema, me quise instruir un poco en lo que estaba pasando en, digamos que en El Salvador. Entonces con esta cárcel que se llama el Secot, que es donde están estos presos y todo el asunto. Se hizo muy viral hace unos días el video de Luisito Comunica y la cantidad de gente tirándole hate a Luisito Comunica, que era Vendido, un ok. pro, ¿cómo se le dice esto? Pro dictador y no sé qué y bla, bla, bueno, un asunto. Pues me puse a escuchar las digamos, muchas conversaciones, muchas entrevistas y alocuciones que hizo Bukele, porque quería escucharlo. A ver, necesito saber qué está diciendo. Men, pues el sujeto tiene unos puntos demasiado sensatos y el man dijo algo que con eso me cayó la boca y dijo, puta, este man la tiene clara. Sigo pensando que hay ciertas cosas del régimen que definitivamente no creo que sean positivas y con las cuales no estoy de acuerdo, porque hoy se sabe que hay una cantidad de inocentes que están en la cárcel Ese es mi problema y con que aún Bukele. así el proceso de que vuelvan a salir de la cárcel después de que hayan sido, digamos, ya que hayan sido identificados como inocentes, es un camello. Hay personas que llevan ya varios años en la cárcel a pesar de que son inocentes y aún así el proceso legal o el proceso del papeleo no se ha hecho. ¿Por qué? Va usted a saber, por falta de voluntad. Bueno, pero voy al siguiente punto. Bukele en una de las últimas entrevistas que hizo dijo lo siguiente. ¿Por qué la ONU o por qué las organizaciones de derechos humanos se creen con el derecho de venirnos a decir a nosotros cómo tenemos que hacer las cosas? Porque hace un par de años decían, es que El Salvador es el país más violento del mundo, el más peligroso del mundo y no sé qué, y nos pusieron un montón de leyes o de reglamentos que se habían aplicado en los países del primer mundo y que nosotros adoptamos, decía Bukele, y que no funcionaron. Luego comenzamos a utilizar nuestras propias prácticas, nos funcionó y ahora ustedes vienen a criticarnos y a decir, es que ustedes están haciendo esto, esto y aquello. Entonces pasamos de ser lo que ustedes salían en titulares, los que sacan en titulares, ustedes todos, y entonces mencionaba al otro lado del charco, toda Europa, nos señalaban como el país más inseguro del mundo y ahora que somos uno de los países más seguros del mundo, vienen a criticarnos porque no seguimos las mismas políticas que ustedes aplicaron en sus países, que a ustedes les funcionaron, pero que a nosotros no nos funcionó. Y dijo algo contundente. Coloque al mejor presidente con su mejor gabinete de Europa, que le haya funcionado, que tenga el país, mejor dicho, Como un relojito. como un reloj suizo, y colóquelo a gobernar en un país como Irak, Afganistán o un país de estos. No dura una semana. ¿Por qué? Porque es que las políticas se tienen que hacer de acuerdo a la cultura y a la sociedad en la que están Y inmersas. al Entonces, momento. no puedo aplicar leyes de países europeos a quienes ya les funcionan a países con unas dinámicas tan diferentes, tan distintas como Latinoamérica. ¿Qué puedo decir yo? Tiene toda la fucking boca llena de razón, weón. O sea, cosas para criticar al régimen, sí, Sí. muchísimas. Pero Para en la mí, práctica funcionó. para mí el problema con él realmente es en las maneras. Porque puede que la idea del man sea en teoría muy bella. Quiere ver bien a su país y sobre el papel el man está tomando como las acciones para que su país mejore, que me parece que es lo que cualquier presidente debe tener en mente. Pero el problema son las maneras. Este tema de encarcelar a personas como por manojados, sin mirar cuál es el proceso de cada persona, sino que para la cárcel, para la cárcel, para la cárcel y luego miramos y sí, que son personas a las cuales se le arruina la vida, porque
Si a mí me meten a la cárcel 2, 3 años, parce, y no he Pero salido, esos procesos no fueron así. O sea, eso también es falta de... O sea, la comunicación de los periódicos y las cosas también alteraron mucho la información. O sea, porque esos procesos no fueron así de que voy entonces por ahí hacían, no, cogiendo... hacían una redada. Y en Sí, la redada Y exacto, si le caía veían, gente. pero si le veían pero tatuajes, Si le veían tatuajes, solo con chao, tatuajes los para metían. De arriba. hecho, no se hizo viral el año, hace como 2 años, A un el colombiano, colombiano. que simplemente por tener tatuajes lo metieron a la cárcel Sí, y estuvo allá entonces, un par de meses. entonces no es como Está cabrón. que no hubiese sido súper escrutado, no hacían una redada. Ah, usted tiene tatuajes, chao, para Pero arriba. Bukele salió hablando sobre eso y dijo, pues claro que nos vamos a equivocar, por Sí, supuesto. exacto. Pues claro que nos O vamos a sea, equivocar. ¿Y cómo usted le devuelve la vida a una persona por una equivocación de esas? parce, Es pero que yo dijera, si fuera en una todos semana, los, un mes, hombre, en pero es todos que los son años. Pero países se entonces, equivocan. exactamente. Y eso no Yo justifica, pienso, eso no claro, justifica. eso Eso no se no justifica. Pero justifica, entonces pero en piénsenlo en lo todos los siguiente. países se Pero equivocan. entonces piénsenlo en lo siguiente. Porque es que fue algo que Bukele también dijo. Prefiero equivocarme mientras estoy haciendo bien las cosas que no intentar hacer las Claro, cosas por miedo a pero eso es equivocarme. un pensamiento muy egoísta, porque entonces si se equivocaran con un familiar de él, él estaría No, igual de no, tranquilo. no, Y no. a ver, entiendo ese punto, por supuesto. O sea, es un Entiendo que tema está muy... filosófico fuerte. O sea, Sí. si Además está muy entramos al tema cabrón. filosófico No, Además es que es, está fuerte. cabrón. además que es la libertad, o sea, yo No, Si creo vamos que al claro. tema más de, que la si vida, vamos el al mayor... tema de Singapur, por ejemplo, ¿cuántos inocentes se fueron a pena de muerte por, Sí, también es cierto. Parce, cierto? En pero, todo en donde se haga algo contundente, va a haber Sí, cierto porcentaje sí, de sí, sí. fallas. Por ejemplo, los países nórdicos hoy son una un lumbrera y referente. un referente, pero mire la historia nórdica. Ajá. Masacres y puta y voló sangre por donde quiera. Yo Es no estoy decir, de Pero no acuerdo, en pero estos sin procesos... decir, siglos, no en estos siglos, No, pues. claro, hombre, sin claro, decir claro. que estoy de Pero acuerdo a lo con que me eso, refiero es que ¿cierto? son Pero- procesos históricos. Siento que son procesos históricos. Y yo, a ver, sigo pensando que hay muchas cosas muy cabronas dentro del régimen de Bukele, pero también pienso que dentro de esas cosas cabronas no puedo hacerme el miope y desconocer lo que ha logrado. O sea, es decir, qué cagadísima. Y entiendo que está muy cabrón eso. O sea, si Y me vamos a parece mirar cabroncísimo. resultados, Pero es pero que yo, digamos, claro, pero entonces no puedo caer en la dinámica De los de datos. el fin justifica los los medios, medios. ¿cierto? No puedo caer en esa dinámica, porque si fuera así, entonces tendríamos que justificar las masacres, Sí, obvio. tendríamos que tratar de justificar lo que ha pasado en la historia sangrienta colombiana y un montón de cosas. Entonces, tampoco creo que esa sea como la filosofía o Adecuada. mi pensamiento en sí. Lo que yo digo es, Bukele tiene un régimen muy, muy cabrón que le funcionó. Detrás de eso, ¿hay inocentes que la están pagando? Sí, parce. ¿Eso está bien? No, No. para nada. ¿Se podría tratar de justificar lo que está hecho? Tampoco. Me parece pues que yo no puedo tratar como de justificar el que esté haciendo mal las cosas porque de que haya cometido errores pues y lavarme las manos y todo el asunto. Bukele dijo a las personas inocentes luego se les dará una indemniza, indemnización que y todo no el asunto, es, no claro. es algo Entiendo. suficiente Sí, para... entiendo todo el asunto. Pero entonces yo también creo algo, y es que para momentos de crisis hay que tomar decisiones críticas. O sea, hay que tomar decisiones muy fuertes, muy contundentes. Sí, exacto. Y ahora, O sea, con pañitos de agua tibia no se hace nada. yo Cierto. creo que los procesos de resocialización a través del arte, de la cultura, de la educación y todo el asunto suenan muy bellos y creo firmemente que esa vaina da resultados en años, Sí, no. en muchísimos años, en muchos años. Pero se necesitan las dos. Entonces, Es- yo es voy a mucho. poner, claro, pero Pero, yo quiero poner un va. ejemplo con una casa. Supongamos que yo soy el presidente de la casa, ¿cierto? Entonces, yo estoy a cargo de esta casa. Y resulta que yo sé que esta casa está hecha en madera y está hecha en bareque y que no tengo buena electricidad y que tengo cables viejos y que a veces tengo que utilizar incluso velas. Y sé que esta vaina se puede prender en cualquier momento. El día que se prenda y que esto esté en llamas, yo no puedo estar llamando y
Yo no puedo estar llamando a la empresa y decir, venga, me cotiza un sistema contra incendios. No, no vayan a pagar ese incendio porque es que yo primero quiero hacer bien las cosas y creo que debemos de colocar un sistema contra incendios automático. No, si se está quemando, déjelo así porque no me parece adecuado. Porque yo creo que el deber ser es ser preventivo y colocar un Se sistema está antes. armando con un muñeco de paja No, de- claro, es de la absurdo, sí. situación. Entonces, ¿usted qué hace ahí? Apaga esa vaina. No, pero no Apaga, es un muñeco weón. de paja. Sí, lo está llevando como a un extremo muy... O sea, Es un... sí, ahora es un, ok. es un muñeco de Listo, paja, es una pues, falacia, ok, sí. sí, estoy cayendo en una falacia. Pero entonces, ok, Yo entiendo... exagero ese asunto para poderlo otra vez aterrizar. Yo entiendo este el punto ejemplo es suyo. hilarante, ese ejemplo es hilarante. Pero parce, si a usted la casa se le está quemando, usted va y extingue el fuego como sea. Usted no se va a poner ahí a decir qué es lo mejor que tengo que hacer. Pero en este es, Pero es, hay por ejemplo, maneras. pero es lo que hablábamos ahora, una persona que va 10, 12 veces a la cárcel o pues cárcel y vuelven y lo liberan, ¿cierto? Pero hay un problema estructural Hay en un la problema justicia. estructural, de ¿cierto? justicia. Pero entonces criticamos al que lo coge y lo No. mete allá y lo deja allá. No, o sea, Pues, no. Para mí el problema no es ese. Para mí el problema de justicia es que si una persona llega a la cárcel, debería tener como una manera en la cual, digamos, mediante el todos trabajo. son inocentes hasta que se demuestre No, lo contrario. pero a lo Ok. que voy, o sea, Ah, ya, de trabajo como en Finlandia, por ejemplo. por ejemplo, Trabajo que forzado. Como no en trabajo Finlandia. forzado. Trabajo comunitario. Trabajo comunitario, pero eso no funciona acá, es difícil Sí, por yo la creo que parte en Colombia cultural. no. Vea, O yo le sea, digo la una parte cosa. cultural Si en todavía Colombia no- se hiciera el Entonces trabajo forzado, pues. No, espérese. Que nos hagan las carreteras gratis. Yo creo que si en Colombia, existiera el trabajo comunitario como una pena alternativa a faltas graves, La gente preferiría ir a la cárcel por no trabajar. la gente buscaría la forma de sacarle ventaja a eso. No, además en Colombia presentamos un problema tremendo de hacinamiento, weón. Todas las Eso es cárceles verdad. de Colombia tienen hacinamiento Sí, y es eso una sí es verdad. y aparte de todo las cárceles también terminan siendo escuelas del delito. El man que entró porque robó celulares Ah, que sale por sabiendo eso- extorsionar, Que por secuestrar, eso un fue montón de cosas. que, Está cabrón. si fue en Finlandia, no sé, no recuerdo bien, pero precisamente eso era uno de los puntos por lo que lo hicieron, que cuando llegaban a las cárceles salían peor Más- que cuando más- entraron, más ¿cierto? delincuentes. Entonces como que, bueno, vamos a hacerlo pues al revés, ¿cierto? Entonces quitaron todas las cárceles e hicieron ese proceso. Bueno, Pero eso de la ¿Está noche a la usted de mañana acuerdo? no. No, obviamente, o sea, realmente no hay una receta mágica para Para eso, solucionar. ¿no? O sea, como que yo diga, voy a hacer esto y el próximo año el país está en una chimba. La única manera de que eso pasara es que cayera una puta bomba atómica y esto se repoblara con otro tipo de y yo creo que en culturas. un año no se va a repoblar No. porque la radiación dura más. Sí, entonces, no, realmente sí, o sea, es un problema cultural generacional. Esto nosotros no vamos a ver un cambio pues realmente fuerte al respecto, porque primero hay que reeducar a las personas y hay que reeducar a la sociedad, lo cual sí o sí es algo que lleva tiempo. Pillen lo siguiente. Hay una historia que me parece muy brutal y es el hecho de, bueno, dos ejemplos muy claros. El primer ejemplo, con Hitler. Hitler le encantaban las artes. Él de hecho tiene unos cuadros y todo el asunto. Críticos de arte dicen pues que el man Que no no era era tan muy buen bueno. pintor y todo el asunto. Pero a él lo echaron no De sé, la escuela de de la Austria. escuela de artes. De Austria, de no estoy artes. mal. Entonces, alguien alguna vez preguntó qué hubiera pasado si a él realmente se le hubiera dado la oportunidad de continuar con sus, digamos, con sus estudios en cuanto artísticos, exactamente. Entonces, primer punto que uno dice como que, uff, ¿qué hubiera pasado? No, pero creo que también hubo un estudio en el cual se llama como la mente de los... Criminales. Sí, algo así. Y mostraba que él tenía una tendencia a la megalomanía. O sea, él sí o sí, así algún hubiese estado en la momento. escuela de artes, Ya. habría querido como entrar en estos temas Ujú. políticos y se habría encaminado de la Bueno. misma manera. Entonces yo pienso que no habría cambiado tanto las cosas. No lo sé. Es lo una dejo opinión. como una pregunta abierta. Segundo punto, colombiano. El hijo de Pablo Escobar lo llevaron a entrevistas a España y Sí. él hizo una reflexión muy bacana. Decía, mi papá quería estudiar arquitectura y no pasó a la universidad. Y no tenía los medios para pagarse una universidad privada.
Y él dice, ¿qué hubiera pasado donde si a mi papá le hubieran dado la oportunidad Una beca en arquitectura. de estudiar lo que quería estudiar? ¿Qué hubiera pasado? Y con Pablo Escobar está muy cabrón, ¿no? Está cabroncísimo. Ahora, Tendría que Pero, haber sido o sea, un arquitecto muy sapo y jueputa para llegar al nivel que él pero es querría. que... Pero yo pienso, parce, que igual Y esas sí, laxitudes, pero y si esas hubiera... laxitudes éticas se tienen o no se tienen. Y yo creo que finalmente el man pudo haber terminado delinquiendo en otras cosas, con pero, parce, yo visitaciones, la verdad, pero No, puede que yo el yo daño la habría verdad sido creo que menor. también A tiene ver, mucho que ver el no, ambiente en el que se sí, crece sí, y sí, las sí, sí, sí. circunstancias Pero en yo las que se también crece. soy, Entonces yo sí soy pudo haber de, cambiado. yo Perdón. soy de dar el principio de caridad, weón. Yo sí soy del principio de caridad y es darle la mejor opción posible, siempre creer en lo más positivo o darle creer que la persona hubiera tomado las mejores decisiones en otros Claro, contextos. y con Yo creo circunstancias en eso. diferentes probablemente la persona hubiera sido diferente, ¿cierto? Es como, o sea, si le cambiamos toda la educación a una persona, ¿va a ser la misma? Pues probablemente no, Probablemente no, ¿cierto? probablemente no. Bueno, Pero, Que ese es otro de los puntos que yo digo que es importante para esa mejora cultural o ese cambio cultural que debemos hacer, ¿cierto? Que es la educación. Entonces, uno son las leyes, dos sería la educación, que me parece que entre las dos se deben complementar muy por eso, bien para pero poder hacer algo. lo que pasa es que a eso voy yo y es que, digamos, no podemos educar a los que han hecho todo bien, pero si una persona cometió un fallo, entonces usted coma mierda y se fue de castigo. No, para mí debería haber una educación y por eso pienso yo que sería importante el problema, Pero es el que tema de depende la del fallo, resocialización, pero el tema de dentro resocialización del fallo. dentro porque de... hay faltas que son más graves que Sí, otras. Para que Sí, o sea, yo sí. digo depende del fallo. O sea, usted mató a alguien, parce, no, eso ya Parce, es pero otro cuento. digamos lo que decía Creo Edu, que también depende de pero cómo, una De cómo cómo persona, lo eso. mató. pero digamos una persona que roba Sí. celulares entra a una cárcel y sale experto en extorsión. Si hubiese un sistema de reeducación y de resocialización, la persona que entra robando celulares Aprende a posiblemente arreglarlos. saliera arreglando celulares dando un servicio técnico. ¿Por qué no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Entonces por eso pienso yo que Estoy la de educación acuerdo. no se debe quedar solo en las personas pequeñas para que próximas generaciones disfruten de la educación que ellos tuvieron, sino que todos los, ¿cómo decirlo? Como los pasos intermedios deberían estar cubiertos en el Sí. sistema. El que apenas está empezando a crecer, el que está teniendo una introducción a la sociedad, el que ya falló y debería ser reincorporado a la sociedad de una buena manera, porque muchas de las personas El que sigue que... fallando. O Exacto, entonces ir mirando ese tipo de cosas, sea, porque que es que... esté dividido Claro. Porque es que por fases, sí. hay personas que, digamos, fallan una vez, ¿cierto? Y cuando salen quedan marcadas. Y digamos que el fallo no fue tan grave. Y dijeron, no, la verdad es que yo no quiero volver a meterme en malos pasos. Pero son Pero ya personas no que ya están consiguen marcadas. trabajo, Exacto, etcétera, etcétera. totalmente. No tienen Pero eso es otro posibilidades de tema cultural. educación. Eso es otro Pero problema sí, no, o sea, cultural. sí, no. Vea, dos cosas para apuntar y con esto quiero terminar mis intervenciones de hoy. Hace unos días Se va, estaba ok. hablando, sí, ya Está me voy ya. cansadito. Sí, ya. Juan Sí, y sí, yo sí. seguimos. Sí, Ah, ustedes bueno. pueden seguir de todas Ah, ok. formas, pero cuando comiencen a darse besos y a que utilicen los que le compren en el supermercado, las dos cosas, apagan Pero la nos cámara. apaga la cámara. Porque está tan envidioso No, últimamente. Ah, envidioso está para antojado, nada. ¿qué? Yo respeto mucho la relación de ustedes. Hablando con, hablando con Don Luis, y estábamos hablando de este tema precisamente, me cuenta una historia brutal. Él tiene un conocido y me estaba contando la historia de él, de este tipo conocido, que que estuvo en la cárcel varios años, no sé, muchos años, bueno, voy a poner un número cualquiera, 10 años en la cárcel, en España, porque lo agarraron por droga. Entonces, De 12 a 15 años. bueno, entonces el man iba a llevar droga a España, lo agarraron para la cárcel. O sea, es decir, llevó al putas. El man regresó a Colombia y ya se encontró con Don Luis y comenzaron a charlar. Pues Don Luis me cuenta que este man le decía, hermano, yo llegué allá, me cogieron, estuve allá en la cárcel, pero tuve la oportunidad de estudiar, me gradué como profesional, estudió algo. Luego de graduarme como profesional pude comenzar, bueno, allá tenía acceso a gimnasio,
me puse cuajo, que el man era cuajo, me daban alimentación. Y luego cuando salí tuve la oportunidad, gracias a digamos, a mi estudio, conseguir trabajo y ya había podido trabajar incluso en España. Entonces el man Estuvo llegaba, viviendo sabroso. entonces el man llegó, No, no digamos que solo porque debe ser No, sí, difícil, es pues. cierto. entonces Sí. el man llegó y Pero- le decía, entonces el man llegó y le decía a don Luis, le decía, claro, es difícil, o sea, es difícil vivir en una cárcel, pero le dijo algo, y pero Es más allá difícil vivir es más difícil vivir en Latinoamérica. dijo, pero allá en la cárcel, en una cárcel en Europa, tuve más oportunidades de salir adelante que acá en Colombia, porque acá en Colombia estaba llevado el putas aguantando hambre y esa fue la razón por la cual decidí aceptar el trabajo. O sea, es decir, dijo, seguramente si me hubiera quedado en Colombia y no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, de hacer De ejercicio, de graduarse, graduarse, sí. conseguir trabajo y todo el asunto. Está muy cabrón eso, weón. Está Es supremamente bien cabrón. difícil pensar esa muy situación, cabrón. parce, Sí, muy que una complicado. cárcel de otro país Tenga sea más un mejor campo, oportunidades. ajá, tenga Está muy mejor cabrón. campo de progreso que en el país natal de No, uno. sí, Eso es muy hueputa. está muy heavy eso. Ese es el primer, digamos que siento que ese es como el primer apunte importante. Y el segundo, entonces, bajo todo esto, ¿se debería o no se debería aceptar, por ejemplo, pena de muerte? ¿Y por qué sí? ¿Y bajo qué condiciones? Para violadores de niños, por ejemplo, para asesinos, pena Depende de muerte. del ¿Pero por qué? crimen. O sea, quiero decir, no sigue siendo un ser humano que cometió un montón de errores y todo el asunto. Entonces, el tema es como, no, es que si un ser humano atentó contra un niño, atentó contra la vida de alguien, no sé qué, no merece ni siquiera vivir. Es un debate muy heavy. Para mí debería haber como, o sea, no es como que se juzgó a la persona y pena de muerte y ya. O sea, para mí debe tener un contexto más grande. Lo que pasa es que me parece ¿Usted que quiere tortura? el sistema de justicia colombiano no está lo suficientemente capacitado como para generar de una manera justa ese tipo de penas. ¿Por qué? Porque se puede dejar llevar mucho por la emoción y todo el cuento. Si es una persona que mató a otra porque tuvo un accidente No, automovilístico claro, pero es o que un no le van a... fallo o porque mató a otra en defensa personal o algo así, Sí, Sí, hombre, claro, no, listo, pero todo por eso bien. Ya el puse, grado de- Por eso, puse el pues. ejemplo de violadores, El Pero grado de digamos, de niños. si es una persona que es un violador de niños, hacerle un estudio psicológico de qué fue el Uy, desencadenante que lo llevó a eso. Parce, no estoy de acuerdo con Y dejarlo libre. hasta No dónde, deberían hasta dejarlo dónde libre. desde el punto psicológico, ¿cierto? Esa persona se puede reincorporar a la sociedad y vamos a estar seguros No, de no, que... no, pero entonces, Pero oye, bueno, pues, pero yo no estoy necesariamente, pero yo no entonces la estoy diciendo pregunta es, déjelo libre, yo no estoy diciendo déjelo claro, libre, pero pues usted cadena le puede perpetua, dar por cadena ejemplo, perpetua o 60 años No, de cárcel sin rebaja. rebaja, pero entonces haga que esa persona tenga un buen impacto en la sociedad. ¿Cómo? Pues no sé, póngalo a trabajar en una cosa, digamos, que aprenda a hacer circuitos, por ejemplo. Entonces, que aprenda a trabajar, que haga parte de la sociedad y que el man, digamos, pueda acceder mediante este tipo de cosas a tener digamos, visitas eso lo o a podemos comprarse pensar una buena... nosotros, pero ¿qué va a pensar el padre del Claro, niño la que le víctima. Claro, pero mataron? es cadena perpetua. Pero entonces No aquí, pero importa, entonces es que aquí es donde viene el asunto y le es, van a estar dando comida, Mira, está cómodo, está por eso durmiendo. estoy diciendo, vuélvalo productivo, No, vuélvalo productivo. o colóquenlo en un régimen como el de Bukele, donde a duras penas les dan comida, ¿cierto? Y tienen donde dormir, pero las literas son cabronas. entonces yo O no sea, estoy de acuerdo porque Tortura. no creo que esos sea tortura. generalmente no sienten ni remordimiento de lo que Bueno, hicieron, cuando es ¿cierto? una persona Pero entonces yo le sociópata, tengo la ya el pregunta. tema. Pero entonces pero entonces, listo, usted acaba de dar un punto interesante. No tiene remordimiento de lo que estaba pasando. Quiere decir entonces, Que- bajo este argumento, que una persona que tenga un problema mental merece la muerte. Solamente porque tiene un problema mental. O sea, es decir, nació mal porque tiene un puto problema en sus genes o en su desarrollo cognitivo. Entonces, solamente por eso, muérase. Pero Tenemos no, un facho, depende. tenemos un facho, Depende, definitivamente. depende, porque es que un problema, digamos, mental, ¿cierto? Que no esté afectando a la sociedad, ¿cierto? Ya se debe tratar de diferente manera con educación, con Entiendo. sí, Pero social- hay personas que tienen problemas reincorporación mentales, a la pero hay sociedad. personas que tienen problemas mentales
que los hacen ser violentos Por naturaleza. por naturaleza. Sí, exacto, Entonces, pero eso debe tener una repercusión, a lo mismo que si me robo algo de un supermercado tiene una repercusión. No, claro. Y la claro. repercusión no va a ser la misma de que si me robo Por algo e- en el supermercado a de que si mato 20 niños o 50 claro, niños. es que Juan, estamos hablando de temas extremos. En un tema de esos, yo digo la pena de muerte sería Estás fundamental. diciendo que no. Estoy diciendo que si una persona mata a otra, una a otra, que fue un man que violó a una persona y la mató, parce, es muy grave. O sea, que tenga un comportamiento, usted dice como un Sí. comportamiento reiterativo y que Claro, realmente sea entonces un modo cae, entonces, o sea, digamos, de vida. es una persona. O sea, pero estamos parce, hablando pero de es que grados pero hay que darle, cabrón. igual hay que darle las oportunidades. Si es una persona que usted la mete a la cárcel, usted le da educación, le da los procesos para que se vuelva productiva, estando dentro de la cárcel, no estoy diciendo déjela libre. Vive en el entorno carcelario, Ya, pero ahí es productivo para la sociedad. Desde la cárcel trabaja, desde la cárcel le No, da un yo valor estoy- social. estoy de acuerdo Ahí con- yo estoy de pienso acuerdo que con si eso. esa persona fue capaz de salir de esa conducta y puede realmente convivir dentro de la cárcel, que sea productivo y que siga viviendo. O sea, Ya estoy de acuerdo con si es eso. una persona que tiene una conducta y que se le dan las oportunidades y que definitivamente esta persona no sale de ahí, digamos como los casos en Estados Unidos en que los, las personas delante de los jueces miraban a los familiares de sus víctimas y se les reían en la cara. Yo sentía remordimiento. Sí. Nea, ahí ya paila, esa persona Pero, no o es sea, resocializable. O sea, claro, pero entonces, a ver, hoy se sabe desde la psicología que hay personas que tienen ciertas afecciones de tipo psicológico, de tipo comportamental, que hoy no se sabe cómo reencaminarlas o cómo cambiarles eso. Hoy no se sabe, no existen fármacos o hasta ahora no existen terapias que funcionen para cierto tipo de personas. Son casos muy aislados y son casos como de estudio. Hoy se sabe eso. La mayoría de las personas, digamos que han cometido un delito, una infracción, tienen la capacidad de poder, digamos, cambiar ese pensamiento en caso de que sea un asunto como de ideas, de pensamientos o bueno, digamos, resocializarse. En Colombia, este dato lo tenía don Luis de hecho, se me olvidó, pero en Colombia hay un porcentaje altísimo de reincidencia en delitos. La persona sale de la cárcel y no pasan semanas antes de que vuelva a reincidir. O sea, es decir, entonces hay un problema tremendo en el tema de las cárceles. Las cárceles no están cumpliendo con su deber ser o con lo que está pensado. Porque es que la mayoría de las personas piensan que la cárcel termina siendo como un castigo para decirle, si se porta mal, lo vuelvo a meter. Ah, como se portó mal, lo vuelvo a meter. Y eso Entonces, no funciona. y el mensaje es no se deje coger. Sí. Y no funciona de esa No, manera. y Entonces- otra cosa problemática de justicia de las cárceles también es que son personas, digamos, esto que me parece como irrisorio, y es que a un man lo meten a la cárcel por violencia intrafamiliar y tentativa de homicidio contra su mujer. Y Ya sé cuál es ese. llega, pasa un tiempo y al man le dan permiso Para para salir un día. salir a visitar a la mujer. Y la Y decapitó. fue y la decapitó. Sí. Nea, ¿a quién en su sano juicio se le ocurre hacer una cosa de esas? Nea, si usted va a salir, salga sale con vigilancia y no se puede acercar a tal Pero cosa. mire, o sea, es decir, pero el tipo tenía un récord de buen comportamiento. Por eso. ¿Cierto? Pero Claro, Entonces, él lo juez- hizo, claro, él lo hizo el juez- consciente. Exactamente. Pero entonces para- el juez o la Sociópata, persona encargada, sí, pero entonces el juez o la persona encargada que le dio ese permiso, si tenía argumentos para decir, a ver, es que este sujeto, O sea, es decir, sobre la evidencia que él tenía, ya tenía argumentos para decir, se le puede conceder. Ahora, Claro, eso ¿cómo- no es culpa del que le dio el permiso No, tampoco. no sabría, pero pero, para mí- ¿cómo podría él dimensionar De eso? saber O sea, que eso iba pero a pasar. ser o sea, previsivos, ¿cómo? Hombre, esta es una persona con acompañamiento. tentativa. Se va con una escolta. Usted no se puede mover de tal perímetro, ¿sí? O sea, como ser más consecuente con ese No, parce, tipo ¿y de por qué cosas. permiso sí. para ver a la persona que ultrajó? Pues no creo que, o sea, no Yo le dieron creo que el era un permiso como para tal, era salir, un hermano. permiso, sí, Ah, Pero un ¿por permiso qué para lo salir. dejan ir justamente para allá? El man debería tener un brazalete. Se Y está un- moviendo en un dirección. rango, Claro, se un está rango, moviendo sí. en tal O dirección. sea, yo creo que Ni por el putas. faltan acciones preventivas. Sí. O sea, en resumen, nos Muy falta inocentes. un buen tramo como para poder...
para poder hacer como esto. muy perspicaces y muy vivos para unas cosas y muy inocentes para otras. Bueno, Muy no lo sé. inocentes para otras. No lo sé, no lo sé. Debería existir, entonces, ¿ustedes creen que deberían de existir una cárcel como Azkaban o qué? No, debería existir No. una tecnología como la de Minority Report, ¿Cuál es esa? que como que alguien viaja del futuro y encierra en la cárcel a alguien antes de que cometa el delito. Sería Yo, lo ideal. en una novela gráfica que comencé a escribir hace un par de años, que yo se la comenté a él, pero él se le olvidó, y de hecho ya había hablado de esto en un podcast pasado, mencionó un poco ese tema de qué pasaría si desde que nacemos todos tuviéramos una especie de microchip en nuestro mente, algo así como de Elon Musk, pero Matrix. todo eso estuviera conectado a una brainwave, pues si lo queremos llamar así, a una brainnet, ¿cierto? Es decir, un internet de mente, Y cuando usted vaya a cometer un delito, desactivado. pero lo que pasa es Apagado. que existe entonces toda una red de inteligencia artificial o cosas así que están monitoreando individualmente a cada persona desde sus pensamientos, sus recuerdos, qué hace o qué deja de hacer. Eso sería como el meta gran hermano. Entonces, Uy, qué entonces ¿qué gonorrea. pasa? Uy, no, qué Que angustia. esta IA, por decirlo de alguna manera, tendría la capacidad de monitorear al 100% de la población que tuviera ese microchip y poder identificar en cuestión de milisegundos quién cometió un delito, quién tiene alguna enfermedad, por ejemplo, quién tiene algún problema, Pero entonces simplemente, etcétera, etcétera. o sea, ahí hasta se podrían prevenir, porque esta persona está teniendo cierto lineamiento de comportamientos de alguien que va a cometer un delito. Exactamente. Por Entonces, favor, vayan y háganle acompañamiento y llévenlo Hay a su una casa. serie así, hay una Claro. serie, no recuerdo cómo se llama, pero tienen como una especie de mosquito, como un dron que lo sigue y los está analizando. eso pasaba en Dragon Ball. Cuando van a construir la ciudad. Eso no era en Zelda. No, No, Ocarina of Time. es que... una serie. Pero entonces ese dron los Ya. analiza y solamente con el aspecto o rostro o identifican si van a cometer algo, o sea, como Eso que sí, les eso sí cambia es el- mucha ficción. Pero entiendo. Yo creo que se la soñó, No, huevón. no. Pero, No. pero está muy interesante. Entonces la pregunta es brutal porque perdemos pues toda nuestra privacidad entre comillas. Ahora, bueno, esta información no es pública, o sea, quiero decir, no es como que cada persona podría llegar a decir, ay, voy a mirar su registro. No, Eric. pues, o sea, Todo lo que esté interconectado de una u otra manera es público. Hombre. Vea lo que está pasando ahorita con la minería de datos. bueno, hombre, pero obviamente es una novela gráfica, weón. O sea, estoy escribiendo sobre el papel un futuro distópico cyberpunk donde yo mismo como autor puedo poner las fucking reglas de mi historia gráfica, weón. O sea, ¿cómo vas a cuestionar las mismas leyes del universo que yo me estoy inventando? ¿Sabe cómo se las cuestiona? Bueno, claro, entonces está muy cabrón. Pero entonces imagínense si eso pudiera existir. Entonces, un delito, pim, pim, pim. Fue esta persona, lo vemos, tenemos acceso a sus recuerdos, lo que vio, lo que pensó y todo el asunto. Eso es como una Sí. fusión de Blade Runner con Black Mirror. Algo así. Algo así. Sí. Se disminuye el 99% de los delitos en todo el mundo. Está muy cabrón. Parce, termínala. Sí, quiero. De hecho, ya la presenté a un concurso. Pero que termine que La novela. la tecnología. No, además porque la novela gráfica, pues, toca otro tema muy interesante y es Y los ahorita- awis, que así se llaman en la novela gráfica, que son aquellos rebeldes que dijeron, pues no, yo no me voy a poner esa chimbada, es más, sáquenmelo. Y Y que... se la sacan. Y que... Bueno, está muy cabrón. Después hablamos sobre esa novela. Bueno, por acá quiero dejar Uy, mi intervención. hoy estuvo largo el podcast. Sí. ¿Cuánto llevamos? 1 hora y 25. 1 hora y 25 Es dando la turra. Yo creo que ya es momento de ir cerrando. de ir cerrando. Creo que dejaron... Hay muchas... Creo que es un tema para un debate más... Que se puede continuar. Me gustaría invitar A una feminista para que hablemos de eso. No sé si voy a permitir que ese comentario que está acá de decir salga. No, es que siempre he Lo voy a querido. censurar. No, siempre he querido invitar Censura. Siempre he querido invitar a una feminista y nunca se nos ha dado. Pero no, sería chévere. De hecho, yo quería invitar a este podcast a mi amigo Don Luis. No podía hoy y le escribí a un amigo que es sociólogo y el man no me respondió. Entonces, Pero yo tengo amigas sociólogas, podemos hablar con ellas y Qué bacano. yo sé que Me con ellas se parecía puede muy estar bacano. hablando exactamente. al respecto. Exactamente. Y me parecía muy interesante
primero hacerle a la tipa como unas entrevistas y hacerles un par de preguntas para saber qué tan facho o qué tan facha es, para saber si la colocamos para allá o para acá. No, ¿Sí? se la ponemos al lado, Juan, para que se den cuchillo. Bueno, sería bueno, pero yo creo que ahí sí tenemos que mirar una locación como un poquito más circular, donde la interacción sea más de charla, porque acá creo que seguimos muy sentados en el discurso todos Podríamos, y sí. la idea es como eso. Y luego les cuento una historia, unas ideas que tengo, porque podemos hacer un chu, chu. No, sí, ¿por qué? Bueno, yo lo dejo hasta acá. Para mí, por mí, eso ha sido todo. Sí, bueno, feliz noche a todos. Les Este man recuerdo. tiene una cara de cansado. Sí, les recuerdo Eric Vallejo, Juan David Barón, Héctor Moscoso y pues hasta un próximo capítulo. Muchas Oiga, gracias. siguen la bola, suscríbanse, Sí. dejen los comentarios. Por aquí hay un botoncito para suscribirse, activen campanitas y pues a los que han estado como súper pendientes de el broadcast estas semanas, muchas gracias y chéveres y empiezan sí, a publicar pues en sus redes, a compartir y demás para llegar como a más Exactamente. personas. Ahí nos vemos, pues. Ya, Chao. gracias, chao. Chao.